Un saludo desde mi canal Mascota Jocar para ustedes. Hoy hablaremos del comportamiento de los perros. A pesar que este tema lo he tratado en otros contenidos, hoy hablaremos específicamente sobre el comportamiento de un perro cuando salimos de paseo con él. A continuación relacionamos un grupo de preguntas con su respuesta. ¿Por qué mi perro no ignora a otros perros? Hay varias razones por las cuales tu perro puede no ignorar a otros perros, como la falta de socialización, la ansiedad, el miedo o la excitación excesiva. ¿Cómo puedo enseñar a mi perro a ignorar a otros perros? Puedes enseñar a tu perro a ignorar a otros perros mediante el entrenamiento de obediencia y la socialización. Practica ejercicios de atención y enfócate en recompensar a tu perro cuando mantenga la atención en ti, en lugar de los otros perros. ¿Es la socialización importante para enseñar a mi perro a ignorar a otros perros? La socialización es crucial para enseñar a tu perro a ignorar a otros perros. Asegúrate de exponer a tu perro a otros perros de manera controlada y positiva, para que se acostumbre a estar cerca de otros perros sin sentirse ansioso o excitado. ¿Qué debo hacer si mi perro muestra agresión hacia otros perros? Si tu perro muestra agresión hacia otros perros, debes buscar ayuda de un entrenador profesional o un veterinario conductual. La agresión hacia otros perros puede ser peligrosa tanto para tu perro como para otros perros y requiere una atención especializada. ¿Cuánto tiempo tomará enseñar a mi perro a ignorar a otros perros? El tiempo que tomará enseñar a tu perro a ignorar a otros perros dependerá de varios factores, como la edad, el temperamento y la historia del perro. Puede tomar semanas o incluso meses de entrenamiento consistente y dedicado para lograr el comportamiento deseado. No se recomienda el uso de collares de castigo o entrenamiento aversivo para enseñar a tu perro a ignorar a otros perros. Estos métodos pueden ser dolorosos y dañinos para tu perro, y pueden causar una reacción negativa hacia otros perros en lugar de enseñarle a ignorarlos. Es mejor utilizar métodos de entrenamiento positivo y refuerzo positivo para enseñar a tu perro a ignorar a otros perros. Tu perro es reactivo, temeroso o muestra un comportamiento agresivo hacia otros perros. Sea cual sea el motivo, si tu perro tiene problemas de comportamiento con otros perros, es hora de adiestrarlo para que ignore a otros perros. Todos los dueños de perros quieren que su perro adore a otros perros y esté bien socializado, pero enseñar a tu perro a ignorar las distracciones, incluidos otros perros, es muy importante. Hay muchas razones por las que este adiestramiento es esencial para hacer que tu perro ignore a otros perros. Por ejemplo, puede ser frustrante y peligroso que tu perro se fije en otro perro durante un paseo. ¿Cómo hacer que mi perro ignore a otros perros? ¿Por qué mi perro se vuelve loco cuando ve otros perros? Hay varias razones por las cuales un perro puede emocionarse o volverse loco cuando ve a otros perros. Por instinto. Por falta de socialización. Por el estrés o ansiedad. Por acumulación de energía. Instinto. Los perros son animales sociales y tienen un instinto natural para interactuar con otros perros. Por lo tanto, cuando ven a otro perro, pueden sentir la necesidad de acercarse y socializar. Falta de socialización. Si un perro no ha tenido la oportunidad de socializar adecuadamente con otros perros desde una edad temprana, puede sentirse ansioso o emocionado al ver a otro perro. Esto puede llevar a comportamientos agresivos o excesivamente juguetones. Estrés o ansiedad. Algunos perros pueden volverse ansiosos o estresados cuando ven a otros perros debido a experiencias previas negativas. Por ejemplo, si un perro ha sido atacado por otro perro en el pasado, puede sentirse ansioso o temeroso cuando ve a otro perro. Energía acumulada. Algunos perros pueden volverse excesivamente emocionados al ver a otros perros debido a una acumulación de energía. Esto puede ocurrir si el perro no ha tenido suficiente ejercicio o estimulación mental. Herramientas necesarias para adiestrar a tu perro para que ignore a otros perros. No se necesita mucho para enseñar a tu perro a que ignore a otros perros, pero estas son algunas cosas básicas que hay que tener a mano. Correa. Muchas golosinas de alto valor, según su perro, en tamaño pequeño. Tiempo.
Practicar en los paseos es imprescindible, por lo que necesitará tiempo para dar varios paseos cortos cada día. Paciencia y comportamiento tranquilo. Puede que te enfades, pero un comportamiento tranquilo contribuye en gran medida a que tu perro esté tranquilo y a que el entorno de aprendizaje sea positivo. Hacer que tu perro ignore a otros perros es esencial para el adiestramiento en obediencia. Estar cerca de otros perros es una distracción enorme y habitual. Al adiestrar a tu perro para que ignore a otros perros, puedes evitar que interrumpa a los demás en los paseos o prevenir una pelea de perros. En cierto sentido, no estás enseñando a tu perro a ignorar a otros perros, sino a prestarte atención cuando se lo pidas. No debería importar si estás paseando y te cruzas con otros perros. Veamos los pasos fundamentales sobre cómo hacer que mi perro ignore a otros perros. 1. Elige tu frase clave. Elegir frase para hacer que mi perro ignore a otros perros. A veces se denomina orden, pero hay un término más positivo que significa lo mismo: señal. Independientemente de cómo la llames, querrás elegir tu frase y ceñirte a ella. Algunas señales conocidas son: déjalo, mírame, ven. Elige tu frase clave antes de empezar a adiestrar a tu perro para que ignore a otros perros. Planificarlo con antelación puede ayudarte a evitar confusiones sobre la marcha y a mantener la coherencia. 2. Comienza el adiestramiento lejos de otros perros. No quieres lanzar inmediatamente a tu perro a una situación de gran energía y esperar que sepa qué hacer. Antes de añadir otros perros a la mezcla, debes asegurarte de que puedes captar y mantener la atención de tu perro sin distracciones. Empieza el adiestramiento en tu casa o en un patio privado cerrado. 3. Enseña a tu perro a prestarte atención. ¿Cómo hacer que mi perro ignore a otros perros? Empieza enseñando a tu perro una señal, a veces denominada orden, que le indique que debe mirarte. Una vez que tu perro te mire y te preste atención, puedes decirle lo que debe hacer a continuación, ya sea escorar, sentarse, tumbarse, etc. Para enseñarle esta señal, dale a tu perro muchos refuerzos positivos cuando te mire. Intenta asegurarte de que el comportamiento de contacto visual es fiable antes de asociar realmente la acción con nuestra frase verbal. Puedes empezar acercándole una golosina a la cara. Cuando tu perro establezca contacto visual contigo, elogíalo mucho y dale una golosina de alta recompensa. Sigue haciéndolo hasta que tu perro establezca contacto visual contigo antes de mirar la golosina. 4. Añade tu frase de referencia. Llegados a este punto, ya puedes añadir una frase clave. Puedes elegir la que quieras, pero sé siempre coherente y di la frase mientras mantienes la golosina en alto y le das un refuerzo positivo cuando haga contacto visual. Sigue practicando esto hasta que tu perro te mire sin necesitar la golosina. 5. Asegúrate de que tu perro puede pasear educadamente con correa. Antes de pasar a entornos con mucha energía y tráfico, debes asegurarte de que tu perro puede pasear educadamente con la correa. Para ello, di la frase de referencia mientras camina con la correa. Mantén la correa tensa sin holgura para que tu perro esté a tu lado. Lleva una bolsa de golosinas y dale una cada pocos minutos mientras sigues caminando. Si tu perro empieza a distraerse, repite la frase clave. Cuando se gire y establezca contacto visual, dale una golosina y muchos elogios. Practica esto en cada paseo. Con el tiempo, tu perro debería caminar a tu lado educadamente y mirar hacia ti durante los paseos sin golosinas. Solución de problemas del adiestramiento con correa. Si tu perro tira con fuerza de la correa, puede hacerse daño. Esto ejerce mucha presión sobre su cuello, y muchos pueden sentir la necesidad de comprar collares de púas, pero esto puede provocar aún más lesiones. En su lugar, durante el entrenamiento, para hacer que mi perro ignore a otros perros, puedes probar con un arnés. Los arneses ya no hacen daño a tu perro, y es difícil que se escape de ellos. Sin embargo, algunos perros tiran aún más con ellos. En estos casos, puedes considerar un arnés que se enganche en dos sitios y que requiera el uso de una correa de doble extremo. Esta combinación de arnés y correa te da mucho más control sobre ellos y no les hace daño en el proceso.
6. Practicar en diferentes entornos y con distracciones practicando paseo para hacer que mi perro ignore a otros perros. Una vez que tu perro te mire después de utilizar tu frase clave y sin necesidad de una golosina, puede pasar a practicar en diferentes entornos y con distracciones. Empieza llevando a tu perro a pasear por distintos lugares. Recorre varias rutas para que las distracciones sean frecuentemente nuevas y diferentes. ¿Por qué debes adiestrar a tu perro para que ignore a otros perros? Ignorar a otros perros es una parte integral de la obediencia regular. Esto ayuda a mantener su seguridad, la de tu perro y la de otros perros. Algunos perros son reactivos a otros perros, sobre todo cuando llevan correa. Si te cruzas con otro perro al que no le gusta el tuyo, tu perro puede y debe ignorarlo. Si no están adiestrados para ello, y tampoco lo está el otro perro, esto puede desembocar fácilmente en una pelea de perros que es peligrosa y traumática. Si te gustó este contenido, darle me gusta, suscríbete y toca la campanita, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Gracias y que tengas buen día.